Hombre, curiosos, curiosas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. No sé si sabéis qué día es hoy, probablemente no lo sepáis, porque no convivís con cierta patología, que en mi caso sí es, y es el caso de seguramente algunas personas que me están viendo en estos momentos. Hoy es 14 de noviembre y es el Día Mundial de la Diabetes. Quiero que te quede claro que la diabetes es una auténtica... Y hemos visto al bichito de Marras, el cual queremos dejar bien lejos, pero vamos a recordar que el bichito de Marras ha afectado aproximadamente en lo que va de tiempo a unas 240 y pico millones de personas. Pero es que la diabetes como patología en conjunto, ha afectado en el año 2019 a más de 460 millones de personas que nunca se van a poder desligar de dicha patología. Para que te hagas una idea muy visual, si cogiéramos a todas las personas con diabetes del mundo, literalmente nos comeríamos cual titanes a toda la población de la Unión Europea, la sustituiríamos y no pasaría nada, porque la cantidad de personas con diabetes que existen en el mundo es más o menos la misma que la población de la Unión Europea, y tened en cuenta que es la tercera más grande del mundo, solo superada por China y por la India. Por tanto, como te puedes imaginar, esto es un tema importantísimo. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes y le quiero dedicar un vídeo, una masterclass, algo sencillito, sobre todo para aquellas personas que no conocen de dicha enfermedad. Si tú tienes diabetes, no te voy a contar nada nuevo, no va a haber nada nuevo bajo el sol, pero si no lo tienes, te interesa y mucho ver este vídeo. Y sobre todo porque estoy seguro que aunque tú no tengas diabetes, alguna persona de tu entorno sí que lo tiene. Así que vamos a ir comenzando como de costumbre, y en este vídeo todavía más importante porque nos interesa que este tipo de vídeos se posicionen bien, y la única manera que hay de que se posicione bien, aparte de que veas el vídeo, es que le des ese rico pulgar arriba. Es la única manera que tenemos de posicionar bien este tipo de vídeos. Así que ya sabes, dale buen pulgar arriba a este vídeo, suscríbete para seguir disfrutando de este tipo de contenido, pongo cabecera y comenzamos. El nombre de la diabetes. Empecemos por la base. La diabetes se tiene que definir como una persona con nombre y apellido. Un nombre muy sencillo de establecer, pero con un apellido súper complejo. La diabetes como definición y en esencia es un conjunto de patologías metabólicas que contienen una palabra en común: la hiperglucemia. Es decir, que esa azuquita, esa glucosa que nos aporta la tan necesaria energía que necesitamos para pasar de casilla, se nos acumula a nivel sanguíneo por encima de unas cifras que pasan del término fisiológico a patológico. Todas las diabetes en general se suelen caracterizar por tener una serie de características. Son patologías de índole endocrina, crónicas, con una carga genética importante y que requieren de grandes gastos por parte del sistema sanitario para controlarlas. Y te hablo de medicación, de pruebas complementarias, control de complicaciones, educación, ingresos hospitalarios y una larga retahíla. Sin irme mucho por las ramas, te puedo contar que en el 2013 se hizo un estudio a nivel de España del gasto sanitario, y la diabetes, atentos, suponía el 8,3% de todo el gasto sanitario del país. Te puedes imaginar que en el 2021, y encima con una diabetes que no hace más que crecer, esta cifra sigue aumentando. Es una auténtica salvajada que cerca del 10% del gasto que tenemos en total en España para toda la retahíla de patologías que hay por ahí danzando se vaya única y exclusivamente en la diabetes y todo lo que supone. Y te estarás preguntando, ¿cómo se produce la diabetes? Si no lo sabes, te lo cuento. A grandes rasgos, la insulina es la hormona encargada de manejar la glucosa, entre otras cosas, jugando todos los días en esa cuerda floja de la normoglucemia y evitando tanto la hiperglucemia como su contrapunto y complicación aguda más frecuente, la hipoglucemia. Esta insulina es totalmente dependiente del órgano que la produce, el páncreas, y más concretamente de unas células que se encuentran localizadas en su área endocrina, las células beta.
Cuando algo externo o interno ataca a nuestro delicado páncreas, cuando en nuestro organismo se generan ciertas resistencias a la insulina o directamente nos encontramos con una sobrecarga a nivel de este pupas, de este páncreas que se altera por poco, es cuando comienzan los problemas y cuando la película se complica. Y ahora vamos a hablar de apellidos. Y es que a grandes rasgos podemos hablar de 6 tipos de diabetes diferentes. Los apellidos de la diabetes. Vamos pues con la parte más densa del vídeo, pero vital para cualquier persona de a pie, ya que cada apellido describe un origen y a una persona que se enfrenta de forma diferente a su enfermedad. Vamos a comenzar con la diabetes tipo 1, la que tiene el Mendel-Lerenda, patología de origen autoinmune como lo puede ser el hipotiroidismo, la celiaquía o el lupus. En la misma, los linfocitos de nuestro propio sistema inmune se cepillan a las células formadoras de insulina, las células beta del páncreas. Esta diabetes tipo 1 está caracterizada por tener una clínica, un debut súper florido. Aparece lo que se conoce como la triple P: polidipsia, bebo mucho, poliuria, orino mucho y polifagia, como mucho. Y además hay una pérdida de peso brutal, pero brutal. Os puedo decir que yo en cuestión de un mes, mes y medio perdí 20 kilos. Y esto no se debe a otra cosa que, como no hay insulina, la glucosa no es capaz de entrar en las células y entonces nuestro cuerpo no hace más que quemar y quemar y quemar. Primero quema todo lo que sea carbohidrato, pero después empieza a pasar a quemar grasa y también a quemar proteína. Y cuando comienza todo este fenómeno, aparece lo que se conoce como una cetoacidosis diabética por formación de cuerpos cetónicos, una complicación aguda súper grave que va a desencadenar el debut, va a desencadenar el ingreso hospitalario y el comienzo de la convivencia con la diabetes. Este debut generalmente se presenta durante la infancia-adolescencia y tiene un must-have. Necesitamos insulina para pasar al día siguiente. Es decir, necesitamos insulina para siempre. Y curiosamente, este año se cumplen los 100 años del descubrimiento de la insulina. Hace un siglo, un debut de diabetes tipo 1 no vivía más de unas pocas semanas. Y creedme, semanas además de puro infierno. Seguimos, por tanto, y pasamos a la diabetes tipo 2, la que generalmente conoce la gente. La diabetes relacionada con el adulto, con los malos hábitos, el sedentarismo y una genética más importante de lo que muchos piensan. Es una patología de sobrecarga, con un déficit de insulina, una resistencia periférica a la misma generalmente ocasionada por un sobrepeso o obesidad o una mezcla de ambas. Representa cerca del 90% de los casos de diabetes en el mundo y es en gran medida evitable. Incluso cuando aparece, la persona, por así decirlo, puede conseguir que este tipo de diabetes pase a una fase de hibernación, cuando nosotros comenzamos a movernos, cuando comenzamos a comer sano y sobre todo cuando conseguimos bajar ese peso que nos sobra, digamos que la diabetes se revierte, entre comillas, pero que sepas que el San Benito lo vas a tener siempre. La diabetes siempre va a estar allí y en el momento en el que vuelvas a hacer las cosas mal, va a volver a salir. Es más, si no haces las cosas bien y esto se mantiene en el tiempo, lo normal es que al final acabe petando ese páncreas, acabes necesitando insulina y entonces te conviertas en la práctica en una persona con diabetes tipo 1 más. Entre los buenos hábitos y la insulina hay un término medio, que son los llamados ADOS, o antidiabéticos orales, grupos farmacológicos que tienen diferentes dianas. Unos fuerzan un poco al páncreas para producir insulina, otros ayudan a que se elimine en mayor cantidad por la orina, u otros tienen importantes efectos a nivel gastrointestinal. Es una patología que suele dar la cara tarde, ya que no tiene una clínica tan llamativa como la de la tipo 1, y no suele conllevar un ingreso, ya que no hay un déficit total de insulina y por tanto no aparece esta cetoacidosis. Pero esto es un arma de doble filo, porque muchos de estos pacientes con tipo 2, como se pasan años sin saber que tienen dicha patología, pueden debutar con complicaciones. ¿Sabes eso del dicho de que es mejor prevenir que curar? Pues en el caso de la diabetes, sobre todo de la tipo 2, créeme, creo que junto al tabaquismo no hay mejor definición o terminología que case con dicha frase. Y ahora vamos a hablar de embarazo, y es que sí, durante el embarazo aparece otro tipo de diabetes, la diabetes gestacional.
Es un subtipo de diabetes que suele aparecer en el segundo trimestre del embarazo, cuando el aumento del peso en la mujer y las grandes resistencias asociadas a ciertas hormonas que se disparan durante el mismo superan la capacidad del cuerpo para afrontar esa cascada de azuquita rica. Se trata con dieta y ejercicio e insulina si fuera necesario. Y es muy importante llevarla a rajatabla, ya que la retahíla de complicaciones tanto para la madre como para el feto es bastante importante. Por último, comentarte que una mujer que ha tenido una diabetes gestacional tiene hasta 7 veces más riesgo de desarrollar una diabetes tipo 2 a 5 o 10 años vista frente a una mujer con un embarazo normal. Y ahora ya quedan una serie de diabetes que son menos frecuentes. Por ejemplo, está la diabetes LADA. La diabetes LADA o diabetes tipo 1 del adulto es un tipo de diabetes que en la práctica se comporta como una diabetes tipo 1, una diabetes autoinmune, pero aparece en población mayor de 30 años. Por otro lado, el contrario es la diabetes tipo MODY. Tenemos una diabetes tipo 2 del adulto, pero que aparece a edades tempranas, durante la infancia-adolescencia. Este tipo concreto de diabetes es puramente genético y se han descrito 16 subtipos diferentes para mencionarla. Y por último, tendríamos un gigantesco cajón desastre donde 1000 cosas podrían causar diabetes. Patologías que inducen una diabetes como la fibrosis quística o la acromegalia, fármacos que secundariamente petan el páncreas como los corticoides, los agonistas beta-adrenérgicos o el interferón, defectos genéticos en la función de la célula beta o en la acción de la insulina, yo qué sé, creedme que la lista es interminable. Y queridos curiosos, da igual el tipo de diabetes que tengas, al final el objetivo es el mismo, es caminar por esa cuerda floja, por esa normoglucemia y hacer en mayor o menor medida sustitución del páncreas, lo cual créeme es súper complicado. Imagínate que tú tienes que ser capaz de hacer algo que se ha creado de forma natural y de una forma prodigiosa. Como te puedes imaginar, esto es súper importante. Al final, la diabetes es como una especie de maratón, porque es una enfermedad que no te mata al instante, pero que si no haces las cosas bien, va a traer consigo una serie de complicaciones que puede que sí que te pongan a temblar. Y es que si no hacemos las cosas bien, la retahíla de complicaciones de la diabetes es interminable. Retinopatías y patologías varias del ojo que pueden dar como resultado una ceguera. Nefropatías asociadas al riñón que pueden implicar riñón al caldero y necesidad de una diálisis de por vida a expensas de un trasplante. Mayor riesgo de problemas en la patatina, ACVs, amputaciones, impotencia, neuropatías periféricas. Yo qué sé, si es que créeme, da miedo solo pensar en ello. Y por cierto, no sé si lo sabes, pero puedes saber si tienes tú o algún ser querido un riesgo real de presentar una diabetes o incluso una prediabetes. Esto se puede descubrir haciendo el llamado test FINDRISC, que es un test que nos permite conocer con 10 años vista el riesgo real que tenemos de presentar una diabetes. He hablado de este test en otro vídeo que tengo en el canal, así que te lo dejo por ahí arriba en la descripción. Y ahora, ya dada la teoría, terminada la chapa, creo que toca que Adrián, que Don Sacarino, que el que os ilustra todas las semanas con curiosidades, os hable un poco más de manera personal de lo que para él supone la diabetes. 16 años después. He estado pensando muchísimo cómo hacer este vídeo, realmente no sé si lo estoy desarrollando bien, espero que sí, espero que os esté gustando, pero sin duda había que dejar una parte personal y es la que toca ahora. Yo creo que hay 4 puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta y que quiero desarrollar con vosotros ahora mismo. En primer lugar es el tema de los orígenes. Cuando hablamos de diabetes muchas veces pensamos que la diabetes aparece pues porque una persona no se cuida, porque se pasa el día comiendo bollos, porque está todo el día como Homer Simpson tirado en el sofá con sus cervecitas, con su mierda. Y esto en parte es cierto, por supuesto, os lo compro, sobre todo indudablemente en la diabetes tipo 2, pero no nos debemos de olvidar de que hay muchos tipos de diabetes, los cuales están completamente relacionados con la genética y con la mala suerte, y que incluso esa diabetes tipo 2, esa diabetes que abunda, que constituye el 90% de los tipos de diabetes,
Incluso en este tipo de diabetes hay una genética muy importante y se dan muchísimos casos de gente joven, de 40 años, deportista, con unos hábitos saludables, que debuta con una diabetes de tipo 2. Por lo cual, sí que es cierto, pero tenemos que siempre afinar y nunca podemos decir que una persona tiene una diabetes por algo tan nimio o por algo tan básico como pasarse el día comiendo bollos. La gente se inventa estadísticas con tal de demostrar algo. Y esto lo sabe el 14% de la gente. Un poco también en relación a esto, a los bollos, también es importante tener en cuenta que una persona con diabetes no tiene prohibido comer nada realmente. Y esto se consigue mediante la educación, mediante el aprendizaje. Yo, si quiero, puedo ir al McDonald's y comerme un menú del McDonald's y no tengo ningún tipo de problema. Pero, por supuesto, tengo que saber la cantidad de insulina que me tengo que poner, tengo que saber una serie de cosas. Pero ten en cuenta que cuando conozcas a una persona con diabetes, tampoco tiene que significar que no puedas salir con ella a pasártelo bien, a comer a un sitio rico, a tomarte un helado. Por supuesto que no. También depende mucho, por supuesto, de cada uno, de los límites, de las verjas que quiera añadir. Y ya mencionando este punto, pasamos al siguiente, y es que la diabetes es una especie de patología de doble filo, y lo es mucho por este aspecto. Tened en cuenta que la diabetes, si la sabemos manejar, si nosotros tenemos las herramientas, tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento, la diabetes se puede manejar perfectamente. Por suerte no estamos hablando de un lupus, no estamos hablando de una esclerosis múltiple, de un Crohn, de patologías que van por brotes, patologías donde la medicación a veces funciona y funciona durante un año, después de repente deja de funcionar, pruebas otro fármaco, tampoco te va, te da un montón de efectos secundarios. No, la diabetes es insulina, tecnología, educación. Teniendo las tres cosas, la persona se puede controlar perfectamente de su diabetes. ¿Pero por qué hablo de que es una patología de doble filo? Porque es una patología que te hace totalmente dependiente de estar todo el día. Es una especie como de novia o novio, posesivo, obsesivo, hijo de su madre. Tremendo. El nivel de estrés, el nivel de sobrecarga, de burnout que puede generar una diabetes es tremendamente grande. Y saltando ya al cuarto punto o enlazándolo, os quiero establecer un símil que creó muy interesante Medtronic. Medtronic es una marca de aparataje tecnológico asociado a la salud y que tiene un campo de trabajo muy grande en la diabetes. E hizo una campaña súper interesante que consistía en coger a diferentes personas y mientras estaban haciendo sus tareas del hogar, estudiando, trabajando, haciendo deporte, lo que fuera, las tenían con un globo y de continuo con el globito, plin, 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 que no se me caiga el globito al suelo. Eso es un poco lo que significa la diabetes todo el día. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Tienes que estar haciendo tus cosas de humano, tus obligaciones, lo que te apasiona, ver a tu novia, jugar al fútbol, lo que te salga de los cojones, pero a la vez tienes que estar controlando tu enfermedad. Y va a estar de continuo exigiéndote cosas. Cuando comas vas a tener que establecer una serie de cálculos, vas a tener que seguir una serie de caminitos. Cuando hagas deporte lo mismo, cuando estés estresado lo mismo. Hay estudios que establecen, que definen que hay más de 40 factores que están implicados en todo el tema de la diabetes, factores emocionales, farmacológicos, propios de cada persona, de cada cuerpo, alimentarios, relacionados con el ejercicio. Creedme, es una auténtica locura, es una enfermedad súper complicada, es una enfermedad que no va a tener problema para alguien que es capaz de dominarla al 100% y que también se pone esas verjas y esas barreras, porque hay que decirlo también. Por lo general, las personas que están muy bien controladas con su diabetes es porque se reprimen en muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, en casa como más o menos siempre lo mismo, llevo una dieta baja en carbohidratos, hago deporte todas las semanas, 5 o 6 veces a la semana. Me exijo mucho a mí mismo porque quiero vivir muchos años y porque quiero que la diabetes no me dé por el culo y que no aparezcan esas complicaciones. Pero eso también implica un cierto desgaste, porque ten en cuenta que vas a tener que estar toda esta vida
desde que te levantas hasta que te acuestas todos los días con esa pelotita, con la puñetera diabetes, que unos días se va a portar mejor, otros días se va a portar peor, unos días te vas a olvidar incluso de que existe, otros días te van a dar ganas de tirarte por la ventana, y eso es la diabetes. Y da igual el tipo de diabetes que sea una tipo 1 como la mía, que sea una diabetes tipo 2, que encima este tipo de diabetes incluso están súper abandonados por el sistema, porque ten en cuenta que el volumen de gente es muy grande, que es gente muy mayor, que es gente que está muy desmotivada por lo general. En la diabetes gestacional hay una presión gigantesca con mi hijo, mi feto, qué le va a pasar, qué va a ser de mí. Es muy complicada la diabetes. Y espero que el vídeo de hoy te haya permitido conocer un poquito más sobre ella, entender un poco más a las personas con diabetes, que si conoces a alguna persona, pues pueda ser empática con ella, sin llegar a puntos de pobrecito ni muchísimo menos, porque, a ver, yo al final llevo una vida cojonuda, hago lo que me da la gana, y como yo, pues muchísimas personas. Pero está bien, pues, ser un poco empáticos, ponerse en el lugar del otro y decir, oye, mira, he visto este vídeo y sé un poco más sobre la diabetes, y si me quieres enseñar tú un poquito más a fondo, porque esto no es nada, o sea, esto no es nada, vamos, creedme, esto no es nada, pues, bienvenido sea, ¿no? Así que espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Mi aportación este año, que todos los años hago algo en relación a la diabetes, en el Día Mundial de la Diabetes, ya sabéis que Don Sacarino, por un lado es YouTube, y en YouTube pues hacemos un poco de todo, hacemos un poco lo que nos da la gana, pero después tenemos una parte muy importante en Instagram, en web, donde nos dedicamos únicamente a lo que es diabetes y a lo que es nutrición. Y por eso se me conoce realmente, ¿no? Y en eso ando metido desde hace 5 años. Así que espero que este vídeo te haya gustado, que hayas aprendido mucho. Como siempre, por favor, no te olvides, dale buen pulgar arriba por todas las personas con diabetes del mundo y porque este vídeo se posicione bien. Y como siempre, si te gusta mi contenido, no te olvides de suscribirte y de darle a esa campanita tan necesaria. Mi nombre es Adrián, para lo que necesites, y nos vemos pronto. Curiosos.